muy bien esta semana. Lo que vamos a hacer hoy en la asignatura de lenguaje va a ser realizar un análisis con respecto a la lectura mensual que corresponde al extranjero, ya, de Albert Camus. En primer lugar tenemos el contexto histórico, ya, contexto, contenido histórico. Sabemos que Albert Camus nació en el 1913 en Argelia y fallece en el 1960 en Francia. Es un novelista, dramaturgo, ensayista, filósofo y periodista francés. Ahora vamos a ver el tiempo histórico en el que fue escrita esta novela. ¿Ya? Esta obra fue escrita en Francia entre los años 1937 y 1940. Esta época está situada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pertenece también a la época literaria del existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Esta como época literaria destaca el ser humano individual como creador del significado de su vida. Cuestiona también la razón y el sentido de la existencia humana. Entonces ahora vamos con el contenido literario, directamente a ver la información que nos entrega esta obra. ¿Ya? En primer lugar vamos a ver los personajes. Tenemos tanto personajes principales como también personajes secundarios. El personaje principal de esta obra va a ser Mersault, ¿ya? Él vive pensando que las cosas ocurren porque sí, porque en algún momento tienen que suceder. Solo le importa el beneficio propio, es sincero, pero a la vez insensible, perdón. Ahora vamos a ver los personajes secundarios. Son una gran cantidad de personajes secundarios, pero también hay algunos personajes que pasan a ser ya de fondo más que secundarios. Ya, o sea, están en la obra, pero no participan más que una escena o dos y nada más. Ya ustedes obviamente van a tener que identificar de estos personajes secundarios cuáles son los que yo voy a nombrar que corresponden a los de fondo. En primer lugar tenemos a Mari Cordona, ya es una antigua mecanógrafa que trabaja en la oficina del protagonista. Está sumamente enamorada de él y dispuesta a casarse aunque éste no la quiera. ¿Ya? Luego tenemos a Raymond Sintes, que es vecino de piso del protagonista. Es un hombre mujeriego, bajo, con anchos hombros y nariz de boxeador. Aunque es un tanto extraño, se viste de forma correcta, lo que no le hace a su forma de pensar y actuar. O sea, de la forma que él se viste no tiene nada que ver como de la manera en que él actúa, ¿ya? Luego tenemos a Mason, que es amigo de Raymond, es alto, macizo, de cintura y hombros, y es propietario de la pequeña casa al lado de la playa. Por otro lado tenemos a Salaman, es otro vecino del protagonista. Convive con su mascota desde hace 8 años, a quien maltrata, ¿ya? Cuando ve que su perro se enferma, está a punto de morir y lo está perdiendo, este se arrepiente de sus acciones, ¿ya? Por otro lado tenemos a Celeste, que es el dueño del restaurante en donde el protagonista almuerza casi todos los días. Es un señor con barriga grande y bigotes blancos. También tenemos a Emanuel, que es un amigo de Mersault. Tenemos también al director del asilo. Es un anciano y pone al protagonista al tanto de los últimos meses de la vida de su madre, ¿ya? De la madre del protagonista, que en un inicio esta historia parte cuando a él le llega la carta donde le informan que su madre falleció, ¿cierto? Por otro lado también tenemos al conserje del asilo, quien acompaña al protagonista en el velorio de su madre. Tenemos también la enfermera, que ofrece al protagonista una taza de café mientras estaba en el asilo. Como le digo, estos son como los protagonistas como de fondo, que aparecen más que una sola vez en la historia y no son de mayor relevancia para la historia ni para el protagonista de esta también. También tenemos a Tomás Pérez, es el mejor amigo de la madre de Mersault. Le afecta en gran medida la muerte de su amiga, en este caso. Y también vamos con el juez. Ya este intenta ayudar a Mersault, pero no logra comprender por qué el protagonista no cree en Dios. ¿Ya? Tenemos también al abogado. El abogado era bajo y gordo con el pelo engominado. Va a ver al protagonista a la cárcel
Y el protagonista intenta caerle bien al abogado, pero el abogado no va no va con mucho agrado a conversar con él. El fiscal dice que piensa que Mersault es una persona carente de sentimiento. Lo encuentra como insensible, como que no tiene mucha, como dice, es carente de sentimiento, ¿ya? Al ver a los testigos en el juicio, cuando ve que los testigos están en contra del protagonista, este se alegra porque va a poder, digamos, la sentencia que va a tener el protagonista va a ser pena de muerte. Y finalmente tenemos al capellán, que Mersault nunca había querido hablar con él, pero al momento de la condena, el capellán va a verlo y habla con él sobre Dios y también, aparte de eso, habla de él sobre él mismo, ¿ya? Ahora vamos con el estilo de la obra, ¿ya? El diseño de la obra es lineal o directo porque se desarrolla en un transcurso de 6 meses, ¿ya? No tenemos aquí escenas donde tengamos, no sé, flashback, donde volvamos atrás de la historia o que cuente toda la historia y al final en verdad estaba hablando desde hace muchos años a futuro. Tenemos una historia súper lineal, se desarrolla desde un inicio y finaliza, nada más, ¿ya? También tenemos recursos estilísticos, ¿ya? Yo aquí voy a mencionar solo dos, pero yo creo que a la lectura más, como con mayor análisis vamos a encontrar muchos más. Tenemos algunas figuras literarias, como la personificación, que es obviamente, ustedes ya lo saben, que es la atribución de características de personas a seres inanimados. Encontré que un ejemplo que dice, caminamos mucho tiempo por la playa, el sol está abrasador, ¿ya? O sea, aquí personifica que el sol está abrasador. Yo jamás he visto que el sol abraza a alguien, pero a eso se refiere con la personificación. También tenemos la metáfora, que se refiere a una cosa mencionando otra de forma poética. Entonces dice, el sol caía casi a plomo sobre la arena. Eso es lo que yo encontré, digamos, o sea, presente en la obra, ¿ya? Ustedes obviamente yo creo que pudieron haber encontrado muchos más, pero es como un ejemplo de qué figuras literarias podemos encontrar dentro de esta obra literaria también. Y por último tenemos el narrador, ¿ya? Vamos a identificar un narrador protagonista, ¿ya? Que sabemos que es Mersault quien relata esta historia. Es protagonista porque es testigo de la historia, participa de esta misma y describe lo que hace cada uno de los personajes, ya que convive con ellos, ¿ya? Es un narrador protagonista, es testigo también porque menciona detalles de lo que él observa, de lo que se muestra y todo. Ya chicos, entonces con estos elementos vamos a terminar este análisis del texto. La profesora Karina más va a ahondar como en la historia, yo como en los elementos estructurales de la obra. Así que eso, espero que lo hayan leído, que les haya gustado. Y vamos con el mensaje motivacional de esta semana que dice, prohibido rendirse, respira hondo y sigue. Sé que se encuentran quizás un poco ansiosos, aburridos a veces en su casa, pero yo creo que esperemos. Sabemos que un día más es un día menos. Así que eso. Un abrazo para cada uno. Que estén súper bien.